¿Qué es para ti la diabetes insípida, hijo? ¿Qué es la diabetes insípida? ¿Qué es la diabetes insípida? ¿Chicha morada o limonada? ¿Qué es la diabetes insípida? ¿Qué es? ¿Qué es? No hay buena retención de agua. O sea, La deficiencia de la hormona tiroides. una deficiencia de hormona antidiurética que produce. ¿Qué produce? ¿Ah? Poliuria. ¿Qué más? Y a ti no te estoy preguntando, ya está hablando. Entonces, lo clásico será tener polidixia, poliuria, ¿no es cierto? Entonces, es parte del síndrome de polidixia, poliuria. Tenemos diabetes insípida, polidixia, poliuria. Diabetes mellitus, polidixia, poliuria. Entonces, el síndrome de polidixia, poliuria no tiene varias etiologías. ¿Qué cosa es un síndrome? Levante la mano uno, pues. Conjunto de signos y síntomas que comparten la misma fisiopatología. ¿Quién? Los vecinos, los primos, los cuñados. No sé, pues tú mismo no te defines. Dices conjunto de síntomas y síntomas que comparten. Un mecanismo fisiopatológico. En patologías similares. No define una enfermedad. Cuando yo digo síndrome de Cushing, englobo Cushing suprarrenal, Cushing hipofisiario, englobo Cushing exógeno, ¿no? Síntomas y signos que determinan características de hipercortisolismo, pero no me dice la etiología. En cambio, cuando yo digo enfermedad de Cushing, ahí estoy hablando de una sola cosa, de un adenoma hipofisiario. ¿No es cierto? Si yo digo síndrome de Cushing, significa signos y síntomas del hipercortisolismo. Puede ser primario, que está en las glándulas, puede ser secundario, que está en la adenohipófisis, puede ser exógeno, que está en la toma de corticoides, puede ser ectópico, ¿no? Signos y síntomas de hipercortisolismo. ¿Hasta ahí están bien? ¿Sí están? Ya, estamos a signos y síntomas de algo, de hiper, en este caso, de determinados cuadros. Pero cuando yo digo enfermedad de Cushing, ya los saco a este componente, lo saco de aquí y lo paso para acá. ¿Sí? Ya estoy hablando de enfermedad, ya no uso el nombre, ya no uso el término síndrome, uso el término enfermedad. ¿Sí? Síndrome polidíxico poliúrico. Estoy hablando de polidixia, poliuria. Estoy hablando de diabetes mellitus, diabetes insípida, hipercalcemia, cuadros que dan polidixia, poliuria. ¿No es cierto? ¿No han llevado ustedes semiología?
Entonces vamos a hablar de diabetes insípida. Y diabetes insípida, cuando yo hablo de diabetes insípida, ¿dónde estará el problema? ¿En qué parte del organismo? ¿Ah? Vamos, pasa, avanza. Nosotros regulamos el líquido que tomamos y eliminamos. Eliminamos líquido por el sudor, por la orina, también en la deposición va algo de líquido. Entonces, ahí tenemos termostatos que nos indican cómo está la osmolaridad y eso también regula la cantidad de líquido que eliminamos y que tomamos. Siente. ¿No? Cada célula es un termostato, siente. Este autor, Willis, ya notó la diferencia del sabor de la orina en personas poliúricas y aquí empezó a diferenciarse ya el síndrome polidíxico poliúrico. Porque antes, en el siglo XVII y XVIII, tú orinabas bastante, pues, ¿qué tenía diabetes insípida? Todavía ni se conocían esos términos, ¿no? Entonces, él notó el sabor dulce en uno y sabor en el otro que no había, ¿no? Y Peter Frank, ya, polidíxico poliúrica, que en la orina no era dulce. Y él ya le puso el nombre de diabetes insípida, que no tenía sabor. Sigue. Cuando estamos hablando de diabetes insípida, estamos hablando de neurohipófisis. Porque acá se comienzan a fabricar en estas neuronas grandes, ¿no? Que vienen hasta acá abajo, desde el hipotálamo, ahí se comienza a sintetizar la hormona antidiurética. Y se empaqueta acá, se guarda acá. Ya cuando se necesita se libera. Siguiente. Ya en el 13, ya por ahí, ya extracto de hipófisis, bueno, era hipófisis en general. Esas hipófisis tenían hormona antidiurética y con eso comenzaron a hacer los primeros tratamientos endocrinos. Siguiente. Ya por ahí también, en varios sitios se trabajaba en animales, se lastimaba esta zona y se producían animales cuadros de polidixia poliúria. Siguiente. Vamos. Y acá este autor nota que algunos cuadros de polidixia poliúrica no eran diabetes mellitus, no respondían a los extractos de hipófisis, de hipotálamo hipófisis. Entonces, indicando que probablemente había otro cuadro que era diabetes insípida nefrogénica. Siguiente. Entonces, el síntoma y signo principal de la diabetes insípida, los síntomas y signos son la polidixia poliúria. Cuando uno orina mucho también a veces pierde un poco de peso, pero aquí está botando básicamente líquido. A ver, imaginémonos que una persona normal produce 100 de hormona antidiurética y a una otra persona que ya tiene diabetes insípida produce 90 y otra persona que le han operado, que le han irradiado el hipotálamo y ya produce 30. ¿Quién tendrá más síntomas y más signos? Pues, porque tiene una deficiencia más grande, ¿no es cierto? En cambio, que tiene 90 será mínima. Y si fuma, a lo mejor no se da cuenta porque la nicotina estimula la liberación de hormona antidiurética. Entonces, ¿se dan cuenta estos conceptos? Porque a veces se piensa que todos orinan 5 litros, 10 litros. No es así. El volumen es importante, sí, para definirlo. Pero hay cuadros leves, hay cuadros hereditarios, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. En cualquier cuadro, las manifestaciones van en relación, en este caso, a la deficiencia. Puede ser también al exceso, ¿no? Porque si en el caso de Cushing, el cuadro va en relación a la mayor producción de cortisol o a la mayor administración de cortisol. Acá el problema es la polidixia poliúria. Acuérdense bien, son cuadros raros, la diabetes insípida no la van a ver así, pero deben tenerla en mente. Y nada más quiero que tengan los conceptos básicos.
no me interesa más. Sigue. Ya comenzó entonces a hablarse de la diabetes insípida nefrogénica que no respondía a la hormona antidiurética. Sigue. Y se comenzó ya a estudiar que también que el riñón a veces no reacciona a la hormona antidiurética y que tiene problemas con la concentración de la orina. Siguiente. A Vincent Dubignon, él se le atribuye el estudio de las hormonas de la neurohipófisis, oxitocina y de hormona antidiurética, y es por eso que gana el Premio Nobel de Bioquímica en 1955. Sigue. Y en cuanto a la identificación de cómo actúa la hormona antidiurética, ¿no? Ya se identificó que hay un receptor, la hormona antidiurética, receptor B2, ¿no? Sigue. Y luego se identificó, ¿no? A este canal de agua que es sensible a la vasopresina. Entonces, viene la hormona antidiurética, actúa sobre el receptor y activa este canal de agua en la zona opuesta a la célula. Entonces, entra, ¿no? Estos canales se llaman acuaporinas. Entonces, esta hormona antidiurética, que es una hormona que tiene receptor de membrana, que es un nonapéptido, entonces actúa aquí y va a generar que este canal se active. Entonces, no se entendía bien al inicio cómo actuaba la hormona antidiurética. No entra, se reacciona, no. Tenía que haber un canal por donde entraba y salía el agua. Siguiente. Entonces ya se comenzó a entender que a veces cuando hay mutaciones de estos canales de acuaporina, se puede generar que ya la diabetes insípida no se deba a deficiencia, la diabetes insípida no siempre es central, no se debe siempre a deficiencia de hormona antidiurética, también puede ser a que hay problemas con estos canales de acuaporina, y esa es una causa de diabetes insípida nefrogénica. Siguiente. Y este es un hematólogo que estudiando las células descubrió las acuaporinas. No es una acuaporina, hay una familia de acuaporinas, que casi todas las células tienen acuaporinas, ¿no? Por donde entra y sale el agua, los líquidos. Y ese descubrimiento le ganó también el premio Nobel. Siguiente. Entonces, acá tienen las neuronas de la neurohipófisis. Estas son las que secretan hormona antidiurética. Sigue. Ahí tiene la hormona antidiurética, la sintética y la oxitocina que se parecen. Siguiente. La oxitocina tiene un poquito de acción de hormona antidiurética. Y ahí tiene en los núcleos, sobre todo el núcleo supraóptico, que sintetiza la hormona antidiurética. Siguiente. Y acá tienen ustedes cómo viajan. Siguiente. Acá lo tienen mejor. Siempre las hormonas comienzan a sintetizarse como pre-pro, sobre todo los péptidos. Entonces, este es pre-pro hormona antidiurética. Dentro de la misma neurona va cambiando a pro hormona antidiurética y se convierte en hormona antidiurética y se almacenan en gránulos. Cuando hay un estímulo, liberan. Cuando esa hormona que está almacenada también, no se necesita, pasa el tiempo y no hay necesidad de tanta hormona, se va degradando. Así es como funciona nuestro cuerpo. Siguiente. Los dos estímulos más importantes, el agua, la retención de agua y la presión, son los que más intervienen en la secreción de hormona antidiurética. Y esto es a través de la presión osmótica y el volumen de líquido extracelular. Siguiente. Hay un síndrome también que se llama secreción inadecuada de hormona antidiurética. Si esta es una deficiencia, al pasarla mal, ha pasado mal, no ha pasado bien, sale con muchas alteraciones.
El PowerPoint, es el PowerPoint, ha pasado mal. Entonces, si la diabetes insípida es una deficiencia, lo contrario, el exceso de hormona antidiurética se llama secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y ese cuadro sí es frecuente. Lo que pasa que no se investiga porque no se pide de rutina electrolitos. Y la manifestación de la secreción inadecuada de hormona antidiurética es la hiponatremia. Y cuando la hiponatremia es leve no da síntomas, pero cuando es moderada severa sí da síntomas. Y como no se pide, pues poco se detecta. Pero tengan en cuenta, cuando vean una hiponatremia, piensen en secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Sí? ¿Pasa? Entonces, las hormonas se secretan siempre en pulso, acuérdense bien, sobre todo los péptidos, y esta la hormona antidiurética sí, y por exocitosis. Más o menos cada 15 minutos suelta un pulso, siguiente, sigue, sigue. Entonces lo que hace es regula la presión osmótica y a través de vasos osmoreceptores, la presión y el volumen, siguiente. Entonces, cuando la osmolaridad sube la hormona antidiurética. ¿Alguno de ustedes le han hecho alguna vez colonoscopia? ¿A ti? ¿Tu cuñado dice que sí? Bueno, en la colonoscopia, si algún día le van a hacer una colonoscopia, tiene que estar el colon limpio, nada de heces. Entonces los van a purgar, porque si no se molesta el gastro. Tiene que estar limpio el colon. Entonces usan cargas osmóticas, ¿no? Entonces te dan una carga de sodio, o si no te dan a tomar el cloruro, que es horrible, es agua con sal, te pasa 5 litros y eso te produce una diarrea osmótica. O si no te dan un concentrado, y al darte un concentrado te aumenta la osmolaridad. Hace muchos años, como 8, cuando todavía vivía mi esposa, le iban a hacer una colonoscopia y nos fuimos a Lima. Le habían hecho antes tomando eso, que era horrible, tomando 5 litros de suero, y le dieron un pomito así, como un laxante. Pero es para diluir. Y dije, no, me lo tomo en un solo tiro. Pero ahí dice que hay que diluirlo. No, en un solo tiro. Al ratito me decía, Rolando, me muero, llévame a la emergencia. Porque su osmolaridad subió tanto, porque eso es como si ustedes comieran sal pura, ¿no? Entonces, ahí se dispara la hormona antidiurética y trata de bajarla. Como si ustedes se comieran un ceviche bien salado. Entonces, la osmolaridad, el principal regulador es el sodio. El volumen, cuando hay más volumen, por ejemplo, hidratamos a una persona de más, le pasamos más sueros. En ese caso, ya la hormona antidiurética ya no sube, sino disminuye para que botemos líquido. Es uno de los reguladores de volumen. Por eso, aquí la presión y el volumen están en negativo y la osmolaridad acá está en positivo. ¿Sí? Igual con la presión, sube la presión, bajamos la producción de hormona antidiurética. Es un mecanismo que usa el organismo para compensar. Entonces la hormona antidiurética tiene un rol importante en la regulación de la osmolaridad, de la presión y del volumen. Siguiente. Todas estas cosas van cambiando con la edad y cambian también en la gestación. Por eso ahí hay ciertos cambios en el rango de regulación de la hormona antidiurética. Siguiente. Y su principal acción ¿no? es en el tubo contorneado. Perdón, el túbulo colector. Acá actúa sobre. Miren, nosotros filtramos orina
entra al nefrón una gran cantidad de volumen, ¿no? Y esto se va haciendo reabsorbido, y al final nos quedamos casi con 1 litro de orina. Dentro de esta parte de cada tubo colector es donde actúa principalmente la hormona antidiurética. Su receptor activa acuaporinas y estas entran el agua. Entonces, si falta la hormona antidiurética, ya no vamos a orinar 1 litro, sino vamos a orinar 5 o 10 litros, dependiendo de la deficiencia. Si es pequeña, a lo mejor es 2 litros, 3 litros, que a lo mejor no lo notamos, pero si es muy grande, sí. A veces es una deficiencia transitoria. Por ejemplo, operan a alguien de hipófisis, se manipula toda esa zona y baja la secreción de hormona antidiurética transitoriamente. Pero a veces es ya definitiva. Siguiente. Entonces, cuando tengan ustedes un cuadro de polidictia, poliuria, ¿no? Y todo les apunte para la parte central, piensen que está tocando el hipotálamo y la hipófisis posterior. O sea, dicen, ya, ahí hay algo, hay un tumor, ha habido alguna alteración, algún parásito se metió por ahí, algo está pasando, ¿no? Sigue. Entonces, la hormona antidiurética a nivel renal actúa en el receptor B2. Hay un receptor B1, pero eso está en los vasos. Siguiente. Y lo que hace es eso, activa su receptor, se activa la acuaporina, entra agua y sale el agua por el otro lado. Ya no se pierde el agua. Siguiente. Y ahí tienen el receptor B1 que está en los vasos sanguíneos. Cuando hay sangrado, ¿no? Se contraen los vasos y tiene otra función. Siguiente. Entonces la hormona antidiurética es una hormona que nos ayuda mucho en la regulación del volumen, de la presión y del líquido, de la osmolaridad. Siguiente. Siguiente. Cuando no hay hormona antidiurética, miren cómo va aumentando la pérdida de orina. En cambio, ya le inyectamos hormona antidiurética y a la pérdida de orina baja bastante. Acá es sin hormona antidiurética y acá es con una secreción máxima. ¿Qué tal si yo le doy demasiada dosis a alguien que tiene deficiencia? Lo puede dejar sin orinar y como él sigue tomando líquido, puede ser que su volemia aumente y su presión aumente. Entonces, por eso es importante cuando se maneja a estos pacientes, manejarlos con cautela, capacitarlos en el manejo de la hormona antidiurética. Generalmente en el Perú lo que damos es en spray. En otros países hay en tabletas también. Siguiente. Entonces, la diabetes insípida la han definido como la incapacidad de conservar el agua libre de solutos, ¿no? Y le han puesto un número, más de 50 mililitros por kilo en 24 horas. Y una orina diluida. ¿Cómo yo me doy cuenta que es una orina diluida? Ahí está, el diagnóstico está ahí. ¿Cómo te das cuenta que tu orina está cargada o diluida? Por el color, pues. Te sospechan de que tiene diabetes insípida, anda orina, tráeme acá. Y con una tirita de esas que miden ahorita la orina y ahí sale la densidad. Si sale 1000, 1005, ya la sospecha es alta. ¿No es cierto? El color. Ese es uno. Y el que tiene deficiencia, imagínate que yo te doy ahorita a tomar 1 litro de agua. A los 15 minutos tienes ganas de orinar. ¿Vas a orinar mucho o poco? Mucho, muy bien. A la media hora vuelves a tener ganas de orinar. ¿Orinas mucho o poco? Poco. Ya baja el volumen. A los 45 minutos, ¿incrementa lo que orinas o disminuye lo que orinas? Y a los 60 minutos, así es. Entonces, eliminamos el volumen cada vez menos. En cambio, si tú tuvieras deficiencia de hormona antidiurética, yo te doy el litro, sigues orinando cada media hora, o cada 15 minutos sigues orinando casi lo mismo.
En tu caso fuiste bajando el volumen porque tienes hormona antidiurética en cantidad normal, pero el que no tiene, no regula eso, sigue orina y orina y sigue siendo diluida, diluida y diluida. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene sed? Perdón, cuando orina mucho le da mucha sed, se desespera. Y si no tienes líquido, entras en tensión, ¿no? Porque ellos, si no tienen líquido cerca, se ponen en gran tensión, ¿no? Entonces, así es en la deficiencia. Y eso ténganlo en cuenta. Cuando sospechen de deficiencia de hormona antidiurética, orina y trae tu tirita, o si no lo mandas al laboratorio. Y lo que ustedes deben mirar ahí es la densidad. Si la densidad está baja, 1000, 1005, menos de 1005, ya hay alta sospecha. Cuanto más baja, sigue. Entonces, acá es polidixia, poliuria, pero yo lo que quiero que entiendan que los cuadros van de acuerdo a la intensidad, ¿no? O sea, si como en todos los cuadros de hipotiroidismo, hipertiroidismo, hay cuadros muy leves que a veces se nos pasan y hay cuadros muy marcados que ya es fácil de diagnosticarlo. Pero si algún día ustedes ven un reporte de orina de una densidad baja, piense que puede haber una diabetes insípida, a lo mejor no tan intensa. Siguiente. Entonces los síntomas son aumento de sed, ¿no? Gran cantidad de orina diluida, y lógicamente los síntomas, si no compensa, entra en síntomas de deshidratación aguda, rápido se deshidrata, porque orina, si la deficiencia es grande, se deshidratan rápidamente. Por eso cuando hacemos alguna prueba de privación, tenemos que estar a su lado y ya cuando no puede soportarla, la suspendemos. Y cuando uno está perdiendo mucho líquido, también en pocos minutos pierde peso, porque nosotros somos seres que tenemos mucha agua. Un hombre tiene el 60% de su peso en agua, una mujer el 55%. Siguiente. Ahí tienen ustedes los síntomas, mucha sed y ganas de orinar. Acuérdense, esto no es patrimonio de la diabetes insípida. Puede darse en varios cuadros: diabetes mellitus, hipercalcemia, hipocalemia. Entonces, hay varios cuadros que dan polidixia, poliuria. Los que dan manifestaciones más intensas son la diabetes mellitus y la diabetes insípida. Pero también una hipercalcemia marcada, como se ven en las tumorales, también puede dar polidixia, poliuria un poquito llamativa. Siguiente. Y ahí tienen la orina, la ven ahí transparente y ya les orienta bastante. Siguiente. A veces cuando nos queda la duda, alguna vez sí se cree usted de privación, hay que estar al lado del paciente, ¿eh? Porque se le cita y en ayunas, y después se le va haciendo orinar cada media hora, y van viendo que la orina sigue orinando volúmenes grandes cada media hora y siempre diluido. No es como su compañero decía, que a medida que va orinando, los volúmenes van siendo más pequeños y más concentrados. Esto que para los casos de duda, y hay que estar preparados. Si el paciente se pone mal, inmediatamente se le inyecta su hormona antidiurética para parar eso. Siguiente. Entonces ahí es una deprivación, se le tiene y se le va haciendo orinar, y se le pesa, y se le controla la presión, y hasta donde aguante el paciente. A veces no aguanta mucho. Siguiente. Cuando ya hemos confirmado que tiene un cuadro de deficiencia de hormona antidiurética, hay que explorar el hipotálamo y la hipófisis posterior con resonancia de preferencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay otros cuadros que producen hiperglicemia y polidixia, poliuria. Últimamente salieron los inhibidores de SGLT2. El SGLT2 es lo que permite retener la glucosa en sangre, ¿no? Cuando llega una carga de glucosa al riñón,
los SGLT2 permiten que se reabsorba hasta donde se puede. A alguien se le ocurrió bloquear a los SGLT2 para hacer que los diabéticos boten la glucosa por la orina, o sea que no la tengan alta en sangre. Ya sube a 160, 180, ya no dejan que el riñón la reabsorba y la bote. Entonces, eso producen poliuria. No tanto polidicsia, pero sí producen poliuria. Entonces, los cuadros de polidicsia, poliuria, puede ser por deficiencia de hormona antidiurética, ¿no? La polidicsia primaria es un cuadro que hasta ahorita no es muy entendido. En algún tiempo se le llamó potomanía, como un cuadro de ansiedad, ¿no? Que alguien toma bastante líquido, orina bastante por ansiedad. Actualmente se le está dando otra connotación. Se piensa que esa ansiedad no es más que también algunos cambios a nivel del termostato que generan eso, ¿no? Y a veces es bien difícil diferenciar la polidicsia primaria de la diabetes insípida primaria o diabetes insípida central. Y también tengan en cuenta que hay la diabetes insípida nefrogénica, que generalmente se ve más en niños. Siguiente. Entonces, la diabetes insípida central es la deficiencia de hormona antidiurética. Nefrogénica es la que cuando el riñón es insensible a la regulación de los líquidos y se pierde, pero no es por deficiencia de hormona antidiurética, ahí no falta la hormona antidiurética. La gestacional, que es rara, creo que he visto 1 o 2 casos en mi vida, es una gestante que comienza también a tener mucha ganas de orinar, mucha sed y orina bastante, y uno le encuentra también una orina con baja densidad, y esto se debe a que probablemente la placenta comienza a degradar rápidamente la hormona antidiurética, ¿ya? Y la dixogénica es lo que le decía, también le llaman potomanía, como si fuera ansiedad, y a veces es bien difícil diferenciar esta de esta, ¿no? Bien difícil porque el paciente no se desprende del agua, toma bastante, orina bastante, toma bastante, orina bastante. No, acá usamos si es moderada, severa, podemos manejarla con hormona antidiurética, ¿no? En spray en Perú. Si es leve, podemos manejarla. Hay ciertos fármacos que estimulan la secreción, como por ejemplo la carbamazepina. Y en la gestacional, si se usa hormona antidiurética, si no se puede manejar. Es transitorio, termina la gestación, se va eso. Y acá la dixogénica, esa a veces también tenemos que usar hormona antidiurética, porque a veces no la podemos diferenciar. Siguiente. ¿Sigue? Entonces, puede ser un cuadro que se va instalando lentamente o puede ser un cuadro que se instala de golpe. Por ejemplo, un TEC, un accidente, y el paciente llega enchocado y comienza a orinar bastante. Y a veces son deficiencias transitorias de hormona antidiurética. Se inflama el hipotálamo, se inflama esa zona de la hipófisis posterior y hace que la secreción, que la producción de hormona antidiurética disminuya, ¿no? Como hay un cuadro agudo de un traumatismo cráneoencefálico, bueno, ahí sí hay que hacer de todas maneras una resonancia. Siguiente. Puede ser también por un cuadro larvado, por ejemplo, un craniofaringioma que va creciendo y puede agarrar la zona del hipotálamo, que fabrica hormona antidiurética, o puede meterse inclusive en la hipófisis posterior. Siguiente. Puede ser también un macroadenoma hipoficiario, como en la acromegalia, va creciendo, perdón, hasta ahí se va metiendo al hipotálamo, ¿no? Y altera la producción de hormona antidiurética. Acuérdense bien, cuando hay polidicsia, poliuria con baja densidad, la zona anatómica es esta, el hipotálamo o la hipófisis posterior o ambas. Estamos hablando de esta zona. Siguiente. Y la nefrogénica es ahí hay un problema de alteración del receptor o de las acuaporinas. Siguiente.
También puede ser por fármacos, los que toman litio, anfotericin B, y también alteraciones metabólicas producen una alteración a nivel de riñón para manejar los líquidos. Habíamos mencionado hipercalcemia y hipocalemia. O sea, estos cuadros también producen polidixia, poliuria. Hay cuadros de riñón poliquístico que realmente son hereditarios, son progresivos, ¿no? Estos son inicialmente chiquitos, con los años van creciendo y ya van alterando el funcionamiento del riñón. Y a veces, a pesar de todos los adelantos, las resonancias, todo, no encontramos la causa. Queda como idiopático, ¿no? Le ponemos ya diabetes insípida idiopática. Siguiente. Sigue. Entonces, en la potomanía es igual, ¿no? El paciente sigue orinando y cada vez con las mismas características. No baja el volumen y no aumenta la densidad. Siguiente. Siguiente. La desmopresina sintética es lo que más usamos. En Perú tenemos en spray. Siguiente. Siguiente. Sigue. Entonces, la diabetes insípida central hay que usar hormona antidiurética. Siguiente. También hay fármacos que estimulan. Clopropamida fue una de las primeras medicinas para diabetes mellitus, ya no se usa. Se llamaba Diabinese. Clorfibrato también fue un fármaco que se usó hace mucho tiempo para el colesterol, ya no se usa. Este es el único que sí tenemos todavía. Y ese puede usar. Sigue. Y en la diabetes nefrogénica generalmente usamos hidroclorotiazida. Siguiente. Esto, la amilodida se usa cuando hay por intoxicación por litio. Y también a veces se usa AINES. No se conoce bien cómo disminuyen la poliuria. Siguiente. Y en la gestación solamente se usa la hormona antidiurética nasal. Siguiente. Y ya la dixogénica a veces simplemente esperamos que compense la pérdida ya. O si no le damos a hormona antidiurética. A veces es difícil diferenciarla de la eficiencia central. Siguiente. Sigue. Sigue. Vamos a ver si avanzamos un poco de tiroides. ¿Sí? ¿Nos queda tiroides?